Hola, ¿qué tal? Bien, como hemos ya hecho la encuesta en la comunidad, queríamos hacer este video sobre la personalidad de Simón Bolívar, un análisis sobre la personalidad de Simón Bolívar y también saber si hay algún mensaje que él esté interesado en darnos y que nos los pueda dar. Ok, exacto, más que esté interesado en darnos, que seguro lo está, un mensaje que nos pueda dar o que nosotros tengamos la capacidad de canalizar sobre todo eso a través de esta lectura de tarot. No voy a hablar mucho en la introducción de esto porque no hace falta, vamos a ir directamente a lo que es el análisis de la personalidad de este señor tan importante en nuestra historia y en la historia de la humanidad. Con mucho respeto, esto siempre. Le pido ayuda a mis ángeles, arcángeles y antepasados y al ángel protector de Simón Bolívar y a su yo superior para que nos dé información, si es posible, distinta a la información que ya conocemos, si es posible algo más privado, algo más personal. Vamos a ver. Bien. Esta es la parte interna de su personalidad. Digamos, es la parte más profunda, la parte que menos cambia, la parte que se desarrolla durante el principio de la niñez. Luego, cómo se le veía. Esta es la parte externa de su personalidad. Y esto que había en su mente. A ver, vamos a ver si esta luz no nos molesta tanto ahí. Lo primero bien interesante que se ve aquí, vamos a ver si esto lo puedo mejorar un poco ahí. Lo primero bien interesante que en este análisis de la personalidad salen dos cartas que indican cambios, ¿no? Bien interesante eso. Luego vamos a ir desgranando un poco qué significa cada cosa. Vamos a empezar por la primera línea, ¿no? La línea de abajo, lo que nos dice, sin duda, una persona que estaba, digamos que nació para liderar, para gobernar, para motivar. Eso sin duda, con un importantísimo, digamos, eh, como que unión con la parte femenina de su familia. Esto no es extraño que nos salga porque, claro, su padre murió muy joven, su madre también, pero vivió más tiempo con su madre. Luego estuvo siendo criado por la negra Hipólita. Luego sabemos que toda la parte femenina, las mujeres en la vida de Simón Bolívar, bueno, son una parte importantísima de su historia. Este era un hombre que, sin ser físicamente demasiado atractivo, sabía cómo conquistar, sabía cómo seducir y era algo absolutamente natural. Él salió con eso. Y conquistar y seducir no solo me refiero a la parte a conquistar y seducir a las mujeres, ¿no? También conquistar y seducir a las personas en general, a las personas para que se unieran a su causa. Esto es muy lógico porque lo vemos, hemos leído ya perfectamente en los libros como de repente se iba a un sitio y tenía un ejército pequeñísimo y llegaba a ese lugar y conquistaba, seducía a las personas y terminaba teniendo un ejército muchísimo más grande que el ejército donde se había ido. Sin duda, una persona sumamente cambiante, una persona con una extraña y gran capacidad para cambiar de ideas, cambiar de opiniones, cambiar de planes, improvisar de una forma pero impactante. O sea, podía estar haciendo ahora mismo cualquier actividad planificada y de un momento a otro cambiar totalmente a otra actividad y luego volver a esa y luego ir a otra y a otra y a otra y a otra y poder asumir muchos enfoques distintos con respecto a las cosas, muchos enfoques distintos. También se le ve un poco, por lo menos en lo más profundo de su personalidad, un tema con la indecisión importante, ¿no? Un tema con el decidir qué hacer sobre todo decidir qué hacer, ¿no? Sobre todo lo veo yo eso en sus momentos de infancia, adolescencia. Veo también un miedo especial a figuras de autoridad masculina. Eh, un miedo a ser como reprendido,
a ser lastimado. Ese miedo lo veo bastante en todo lo que tiene que ver con su niñez y con su vida de adolescente. Esto lo hace ser como una persona que buscaba en estar muy, digamos, saber cómo protegerse de figuras de autoridad masculina, en este caso de su adolescencia, etcétera. Pero esto le duró por mucho tiempo, esto lo arrastró durante toda su vida, ¿no? Tratar de buscar la forma de defenderse y de que no le pudieran hacer ningún tipo de daño. Entonces, claro, era una cosa que podía llegar a rayar un poco en la, digamos, ser algo demasiado fuerte dentro de su personalidad que pudiera llegar a rayar incluso en lo obsesivo, ¿no? O sea, el cómo protegerme de determinadas personas que representaban figuras de autoridad y que podrían llegar a hacerme algún tipo de daño, ¿no? Eso es lo que me dice sobre todo esta carta también. Bueno, esta carta también es sumamente lógica, sumamente evidente, o sea, me hablan de un gran carácter, de una gran personalidad, de una persona también muy explosiva, de una persona con la que de repente cosas que no molesta, que se podría llegar a molestar incluso, a tener unos arranques muy fuertes en su personalidad de ira, por cosas que tal vez mucha gente no entendía por qué pasaban, pero tenía que ver con toda esa cantidad de cosas que estaban ahí ocultas, ¿no? Dentro de él y de todas esas vivencias que tenía también. Yo siento que era una persona con una gran percepción de que podía ver y entender lo que iba a pasar en el futuro con mucha facilidad. Y eso le afectaba en el presente. Tal vez no lo sabía manejar al 100%, no lo sé, pero sí es verdad que de repente parte de esos ataques de ira podían ser que él estaba sentado comiendo y tal vez teniendo cualquier tipo de discusión y él podía ver en qué iba a si lo que esa persona le estaba planteando, si se convertía en acciones, en qué podía terminar. Entonces, al tener esa capacidad de ver eso, a veces la acción, el fin de esas cosas podía llegar a ser terrible, entonces él lo empezaba a sentir, lo empezaba a ver, lo empezaba a sentir y eso le causaba mucha rabia. También podía, si obviamente eso que veía era algo negativo, ¿no? También podía llegar a ver cómo terminarían las batallas en las que se enfrentó y eso me lo están mostrando con mucha claridad. Él podía llegar a ver cómo terminarían las batallas, incluso podía llegar a ver, a entender por lo menos a percibir qué personas realmente iban a morir en esa batalla. Entonces, claro, eso le causaba un gran miedo por un tiempo, luego se acostumbró muchísimo a eso, pero por un tiempo le llegó a causar un gran miedo. Y el tener toda esa combinación de cosas lo hacían ser una persona que podía llegar a molestarse y a tener arranques de ira con mucha facilidad. Luego, ¿cómo lo ven? Interesantísimo que salga esto, ¿no? Por un lado, bueno, vamos a empezar, digamos, por el lado más positivo, ¿no? Por un lado se le ve como una persona, bueno, efectivamente como el libertador de América, más de una persona en su época llegaría a decir cosas incluso mayores que el libertador de América, diría el libertador del mundo, etcétera. Estoy convencido porque le sale una carta muy representativa, que es la carta, ¿no?, del mundo como tal, es una de las mejores cartas del tarot. Como una persona que era, como la persona que fue, ¿no? La persona capaz de cerrar todo el ciclo de digamos, de el gobierno de lo que fue el Imperio Español en esa época y convertir todos estos países en repúblicas, ¿no? La persona capaz de cerrar y abrir ese ciclo. O se le amaba demasiado o se le odiaba. O se le veía como un asesino, como un sanguinario, como una persona que no tenía intenciones verdaderamente nobles, ¿no? Evidentemente estamos viendo aquí en la carta de la personalidad más interna que no salen cartas negativas, salen cartas pues de una persona
que dentro de todo pues tiene su lado normal, ¿no? Su capacidad para atraer a las personas, para seducirlas, miedos, mucho carácter, mucha fuerza, mucha capacidad para cambiar y entrar de un tema a otro, pero se le veía, una gran parte de las personas lo veían como eso, como un carnicero, literalmente, y como una persona sumamente deshonesta, mientras otros, bueno, no podían con el amor que le tenían, ¿no? Y yo creo que es muy parecido a lo que se ve ahora, depende quién haga, depende qué libro se lea uno y qué documental se le vea uno y qué charla se escuche uno, ¿no? Le vuelve a salir, bueno, primero, su vida evidentemente está marcada como está marcada la vida de todos, ¿no? Pero digamos, ese ciclo que él abrió y cerró, porque lo cerró, lo concluyó, así no haya concluido, y esto lo hablo de energéticamente a nivel de vibracional, energético, espiritual, etcétera, lo concluyó, a pesar de que todas sus ideas no se hayan plasmado, ese ciclo verdaderamente lo concluyó. Y estaba escrito en su vida que iba a ser así, estaba escrito en su vida que su vida iba a ser una vida difícil, dura. Estaba escrito en su vida que él iba a tener sin duda posesiones materiales que le iban a ayudar a alcanzar muchísimas de las cosas que tenía que alcanzar, que iba a tener grandes conexiones con el mundo. Todo eso estaba súper escrito en su vida y fue una persona que pudo realmente concluir eh, su propósito en la vida. Y es una cosa pues, realmente que te lo indica aquí de una forma maravillosa. Sin embargo, es otra vez una carta de cambio, ¿no? Y es una carta de cambio, yo creo que también lo podemos asociar. Se le muere el padre, se le muere la madre, vive en Europa, vive en Venezuela, vive en Colombia, vive en un montón de sitios. O sea, su vida nunca fue realmente una persona que se pudiera decir, bueno, me quedo en Caracas, viví toda mi vida y ya está. Pues no. O sea, entonces ahí está completamente claro todo eso. Vamos a ver qué otras cartas nos salen, qué más nos puede decir. Bien. Estas cartas me muestran más que todo, sobre todo el fin de su vida, a pesar de que siempre cuando se habla del fin de la vida de Simón Bolívar, no se habla como de una etapa muy triste, de una situación muy triste, pero por algún motivo yo veo que su alma realmente estaba en paz. Tal vez él realmente con toda esa energía espiritual que yo veo que este hombre tenía, pudo también percibir que efectivamente, bueno, que el fin llegaba y que su misión estaba cumplida, que a pesar de que tenía muchas más ideas y muchas más cosas, pues lo que él tenía que hacer realmente lo hizo y lo cumplió al 100% y tal vez un poco más. Un poco más digo, eh, a ver, como que lo hizo muy bien, pues, lo que tenía que hacer, lo que le correspondía hacer en la vida, a pesar de las cosas que hemos visto que se le puede haber visto como positivas y como negativas que evidentemente existieron, ¿no? Entonces yo veo que al final de su vida realmente, esas últimas semanas o últimos días de su vida, yo veo un alma que está muy en paz. Yo veo un alma que está muy tranquila, un alma que entiende lo que está pasando y que entiende lo que está viviendo y que incluso está reconciliada con el hecho de, bueno, de que me tengo que ir, pues me iré y ya está, ¿no? Un gran negociador, vuelve a salir la parte de ser una persona capaz de conquistar a las personas con su palabra, con sus negociaciones y todo este tipo de cosas. Bien, la gran espiritualidad le vuelve a salir aquí. Esto ya lo hemos hablado. Y la capacidad para disfrutar del mundo, disfrutar de la vida. Cuando en los momentos en los que más tenía y en los momentos en los que menos tenía, se veía que era una persona realmente no solo muy elegante, sino que disfrutaba el hecho de ser elegante, disfrutaba las comidas, disfrutaba las bebidas, disfrutaba la compañía de las personas que les agradaba. Todo eso lo disfrutaba. Entonces, realmente tenía un balance interesante, ¿no? Porque entre toda la crueldad y todas las situaciones que estaba viviendo y que incluso llegó a provocar, ¿no? Con sus acciones y con sus ideas, también sabía como que darse esos momentos de paz
y de disfrute de la vida terrenal sin ningún problema, ¿no? Eso se ve bastante bien aquí, una persona con unos gustos muy buenos y que sabe realmente disfrutarlo. Vamos a ver qué más sale aquí en la parte final. Bueno, interesantísimo, les siguen saliendo cartas relacionadas con cambio, la muerte, la rueda de la fortuna y la torre, todas cartas relacionadas con cambio. Y le vuelve a salir una carta que me indica, que me confirma, digamos, lo que ya habíamos dicho antes, aquí en esta primera parte. Realmente su misión de vida la pudo cumplir, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas tenemos la posibilidad de cumplir nuestra misión de vida. A algunas personas tal, según lo que venga a aprender tu alma, hay quien tarda más, hay quien tarda menos, hay quien necesita más vidas, hay quien necesita menos vidas, pero yo diría que este hombre, me atrevería a decir que este hombre cerró su ciclo de reencarnaciones. Me atrevería a decirlo. Eso, y eso, bueno, eso es bastante interesante, ¿no? Porque evidentemente todos los que estamos aquí, estamos en el proceso, aquí en la Tierra, estamos en el proceso de querer cerrar ese ciclo de encarnaciones en algún momento. Pues este hombre logró cerrarla. Este hombre cumpliendo lo que le decía su intuición, lo que le decía su alma, logró verdaderamente cerrar esto a pesar de lo difícil que tiene que haber sido pues vivir una vida como la que vivió él. Bien, sigamos. Bien, y yo simplemente quiero pedir un mensaje, ¿no? Un mensaje para todos nosotros los venezolanos que estamos viviendo esta situación tan complicada en Venezuela, en nuestras vidas, con nuestras familias, amigos, vecinos, etcétera. ¿Qué mensaje nos puede dar? Y le pido a los ángeles que me permitan canalizar esto de la forma más correcta posible y con mucho respeto. Bien, a pesar de que y empieza el mensaje, a pesar de que el mal efectivamente parece haberse apoderado o se ha logrado de hecho apoderar de muchísimas cosas, todo no es como se ve y todo no es como parece. Hay mucha más luz alrededor de ustedes de lo que pueden llegar a pensar. Habemos muchas más personas tratando de ayudar tratando de ayudarnos, ayudando y enviando luz mucho más de lo que se puede pensar. Esta situación es un proceso que teníamos que vivir para sanar muchas situaciones relacionadas con nuestro karma, con nuestra vida pasada y con la vida de nuestros antepasados. Es importante que tratemos de pedir a nuestros antepasados que se reconcilien entre ellos y ya que están viviendo en nosotros y nosotros hemos venido aquí a tratar de cumplir, o mejor dicho, a cumplir con ese propósito, entre otros tantos. Las personas que han fallecido, que han sido muchísimas en estos últimos 20 años, mucho más que en otras épocas normales, esas personas siguen estando aquí junto con nosotros y nos están ayudando. La gran mayoría se han ido a la luz. Los que quedan los podemos seguir ayudando, pidiendo misas por ellos, pidiendo misas, el que cree en las misas, ángeles y pidiéndole ayuda a Dios o como lo queramos llamar para que estas personas se vayan al cielo. No es, pero la gran mayoría de las personas que han fallecido están en la luz. Sin embargo, tienen la capacidad de estar junto con nosotros, ayudándonos y lo están haciendo de una gran forma. Los problemas que estamos viendo hoy en día y esa y esa apropiación de la oscuridad de muchas de las cosas que estamos viviendo tienen solución. Sí tienen solución, me refiero. Sí. El gobierno de la oscuridad está por terminar. En una meditación que hice antes de empezar a hacer
tema de las cartas, esta lectura del tarot, me indicaron un mes que puede llegar a ser muy importante para nosotros. Me dijeron muy claramente el mes 11 y me hablaron también mucho de un número 23. Esperemos y veamos qué va a pasar o qué quieren decirnos con ese mes 11 y con ese número 23. Yo normalmente no soy amigo de estar dando fechas aquí, porque creo que eso aumenta la expectativa y no lo considero algo bueno, no creo que sea algo bueno realmente. Pero bueno, efectivamente sí es verdad que en esa meditación que hice fue muy claro ver mes 11 y ese número 23 se repetía por todos lados. No sé exactamente qué me quieren decir con el mes 11 y con ese número 23, pero mes 11 salió claramente y un número 23 antes de él salía también con mucha claridad. Yo los dejo ahí, más bien le pido a todas las personas, yo sé que hay muchísimas personas que siguen este canal y que ven estos vídeos, que son personas sumamente perceptivas, que son personas que tienen conocimiento tanto de astrología, de tarot, como de todo esto, y yo les pediría más bien que me ayudaran a tratar de descifrar un poco ese número 23 mes 11. Y que bueno, bienvenidos todos sus comentarios, díganme qué piensan de todo esto que hemos visto. Y si les ha gustado este video, por favor suscríbanse al canal, activen las notificaciones. La verdad que me he quedado con una energía muy fuerte aquí. Y que Dios bendiga a Venezuela.